que es el COVID-19, cuando uno, después de haber cursado la enfermedad, puede generar anticuerpos en su sangre. Al hacer eso, bueno, obviamente se espera, porque todavía está investigándose, que no te vuelvas a contagiar, pero también esa sangre o el plasma que está dentro de esa sangre, estamos hablando de la parte líquida de la sangre, podría también ser utilizada con estos anticuerpos para beneficiar a ciertos pacientes. Eso también está en estudio, pero se están haciendo algunas pruebas. Y Daniel Lipovetsky, que es diputado provincial, está en comunicación con nosotros, planteó un proyecto para que la donación de plasma convaleciente, lo que significa plasma de gente recuperada, sea obligatoria. Vamos a hablar con Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Alejandro Moreira aquí en el piso. Hola Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo es esto de plantear una obligatoriedad para las personas que han cursado la enfermedad y ahora tienen anticuerpos para donar plasma? Bueno, en realidad es un proyecto que va en sintonía con lo que ya está avanzando el Congreso Nacional, que es incentivar la donación de plasma de pacientes recuperados, ¿no? Es un tratamiento experimental que ha avanzado bastante, que ha tenido buenos resultados en general, y por eso el Congreso Nacional ha dado media sanción a un proyecto de difusión, de campañas de donación. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, digamos, el proyecto que estamos planteando va un poco más allá, teniendo en cuenta sobre todo que hemos visto con mucha preocupación que solamente hoy el 10% de los pacientes recuperados de COVID-19 han donado plasma. Por lo tanto, la disponibilidad de plasma hoy es muy pequeña de pacientes recuperados, y por lo tanto queremos que más allá de la campaña de difusión, que son necesarias, vamos un poquito más allá y planteamos el establecimiento de lo que se llama del donador presunto. Es decir, tomamos el modelo de lo que es hoy la en vigencia, que es la ley Justina, que es la ley de donación de órganos, que yo tuve el honor de impulsar como diputado nacional hace 2 años, y que en definitiva lo que establece es que uno es donador presunto salvo que exprese su voluntad de no serlo. En este caso, el proyecto que estamos presentando establece lo mismo, que la persona recuperada de COVID-19 es donador presunto, salvo que exprese su voluntad de no querer donar, y si no la expresa esa voluntad, es donador, y por lo tanto el Estado lo va a convocar a que done plasma, por lo menos una vez. Después seguirá siendo la lógica de la voluntariedad, pero la primera vez, de alguna manera, el proyecto prevé una mayor obligatoriedad por parte del paciente para poder tener más disponibilidad de plasma en un tratamiento que hoy, mientras no haya otros, está dando buenos resultados. Daniel, buenos días. Sofía Bustamante los saluda. Yo quería saber si saben ustedes por qué es que no se dona más. Es decir, yo tenía la idea de que era la mayoría que hacía esto. Me dice el 10% es muy chico. ¿Se sabe? ¿Es miedo? ¿Es que no se quiere mover de su casa? ¿O no están informados cómo lo pueden hacer? ¿Cuál es el motivo? Un poco de todo, mirá. En general ha bajado mucho la cantidad de donantes, no solamente de plasma, sino de sangre. Se calcula más o menos entre un 60 y un 70% ha bajado las donaciones de sangre. Y esto tiene que ver con muchos factores. El primero, el miedo, lógicamente. Miedo del contagio, de pensar que en esos lugares uno se puede contagiar, cosa que no es así. Los centros de donación, de hemodiálisis, tienen estrictos protocolos. También la gente que se queda en su casa y no quiere salir porque no tiene transporte. Por eso tanto el proyecto que hemos presentado nosotros como el que se ha presentado en el Congreso Nacional establece que el Estado al donante se encarga del transporte, justamente para asegurar eso. Pero bueno, es una conjunción de factores, y por eso, más allá de las campañas de difusión y otras propuestas, esta de alguna manera lo que hace es convertir a todos los recuperados en pacientes, en presuntos donantes, en donantes presuntos, por supuesto siempre en el marco de la emergencia, ¿no? Estamos hablando que es un proyecto claramente vinculado a esta etapa de la Argentina y que seguramente esperemos que finalice pronto, y después por supuesto seguiremos con los regímenes de donación normales, ¿no? Daniel, buen día. Gonzalo Capozzo lo saluda. Recién usted hablaba de una cierta obligatoriedad para aquellos que donen por primera vez. ¿Qué pasa si alguien se niega? ¿Se prevé algún tipo de sanción en este proyecto de ley? Es una buena pregunta. Primero, para aclarar, no hay donación compulsiva, es decir, no es que el Estado va a ir y lo va a hacer donar por la fuerza, no corresponde. Además, la provincia de Buenos Aires no tiene competencia para sanciones penales, por lo que es legislación de fondo, legislación nacional. Pero más allá de eso, el espíritu no es ese. El espíritu sí que haya un deber, una obligación por parte del donante presunto, que no se negó a donar. Y por lo tanto, lo que vamos a debatir en la legislatura seguramente es si hay alguna sanción, que seguramente puede ser
pecuniaria, alguna multa como la que tiene prevista, por ejemplo, cuando vos no votás, que son multas muy pequeñas, pero que de alguna manera tienen el valor simbólico de lo moral, porque en definitiva el que no dona, no expresando su voluntad de no donar, hay cierta desidia y cierta falta de solidaridad que hay que sancionar en un momento tan difícil como que estamos viviendo. De ¿no? todos modos, Daniel, inclusive el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, relativizó la utilidad del plasma en el sentido de que todavía no hay pruebas científicas que digan taxativamente que funciona, porque a algunas personas sí le funciona y a otras no. ¿Esto cómo lo analizan ustedes desde la pata política, no sanitaria, obviamente? No, a ver, lo analizamos desde el punto de vista que sí, es un tratamiento experimental, nadie tiene dudas de eso. Hoy la provincia de Buenos Aires lo está utilizando el sistema de salud pública, pero más allá de eso, ya en el análisis político, que ya la decisión política de avanzar con la donación de plasma de pacientes recuperados se ha tomado tanto por el oficialismo como la oposición en el Congreso Nacional, donde presentaron un proyecto que ahora ya tiene media sanción, que fue firmado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, el diputado Máximo Kirchner, y el presidente del bloque del PRO, de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo. Por lo tanto, de alguna manera, la decisión política de las dos fuerzas mayoritarias en el Congreso Nacional decidieron impulsar la donación de plasma más allá de lo experimental. En la provincia de Buenos Aires ocurre lo mismo. Ya hay varios proyectos presentados sobre donación de plasma, la mayoría son de campañas de difusión. Nosotros, en mi caso en particular, creemos que tenemos que ir un poquito más allá y plantear justamente la del donador presunto y un poquito más, salir un poquito de la voluntariedad, sobre todo por la preocupación que nos da este número tan bajo de que solamente hayan donado aproximadamente 200 personas recuperadas plasma de pacientes recuperados. Sí. Daniel, también yo sé que usted circula por las redes, Twitter, le responde a la gente. He visto un hashtag, gente que se niega a esto, que dice "mi sangre, mi decisión". No sé si lo ha llegado a ver y qué opina al respecto. Bueno, mira, sí, lo he visto, digamos, las redes sociales, el Twitter sobre todo, que es uno de los que más se utiliza como mecanismo de comunicación, tiene muchas ventajas y alguna limitación, que es los pocos caracteres para explicar un proyecto. Pero más allá de eso, con respecto a eso, mirá, yo creo que este momento de apelar a la solidaridad, ¿no? Por supuesto que siempre está la voluntariedad. Parece que a esa persona que pone "mi sangre, mi decisión", bueno, yo le propongo que su decisión sea donar si es paciente recuperado, porque con eso está ayudando a otro paciente. Me parece que poner ese tipo de eslogans no ayudan a una campaña donde uno busca concientizar de que es necesario la donación de plasma del que se recuperó, porque eso lo puede ayudar a un paciente que está en el trámite tan terrible de haber sido contagiado de un virus tan fuerte como es el COVID-19, ¿no? Entonces me parece que estos son momentos, mira, yo soy muy crítico de quienes hacen oposición radicalizada en este momento, y también soy crítico de quienes en las redes sociales se ponen en un lugar como si estuviéramos en un periodo de normalidad, de alguna manera buscando eslogans puramente para generar algún tipo de respuesta. Sí. Hoy es momento de buscar puntos en común, de trabajar todos juntos, de resolver una pandemia que nos lleva a que ahora, a partir del 1 de julio, volvemos atrás por la cantidad de infectados y de muertos que estamos teniendo. Entonces, no es momento para hacer comparaciones con, por ejemplo, con el proyecto de legalización del aborto, que nada tiene que ver con esto. Una cosa es la donación de plasma y otra cosa es la interrupción de un embarazo. Sí. Así que hay que ser un poquito más serios en los análisis, no digo a estos que están planteando esto en las redes sociales, ¿no? Muy bien, bueno, Daniel, muchísimas gracias por la comunicación. Muy amable. A ustedes, gracias por todo. Chao. Buen día y buena semana. Buen día, muchas gracias. Vamos a seguir, volvemos a la ciudad y vamos a ver cómo están los accesos, porque hay muchos que cerraron, Laura.